¿Ok? Primero que todo, quería agradecerles a todos y a todas las asistentes en nombre de Juan Diego, director de ICBM, y la directiva, y también el Consejo ICBM ampliado, con todos los representantes de los programas y los consejeros de libre elección, a esta actividad que nos convoca, que es los seminarios ICBM en formato webinar. Quizá lo más probable que todo, aunque volvamos a la presencialidad, vamos a mantenerlo de modo de dar un ejemplo en el distanciamiento social, pero sin tener un distanciamiento científico, que es importante tener acercamiento científico. Hay muchos otros programas que están haciendo lo mismo. Nosotros vamos a darle difusión amplia a todo, para que ojalá tengamos la máxima, digamos, convocatoria y podamos discutir ciencia, que es lo que más nos importa en el ICBM, y refianzar colaboraciones, establecer otras nuevas, etc. Quisiéramos agradecer especialmente a quien nos acompaña en esta ocasión, el doctor Andrew West, quien nos va a presentar su seminario, y para no armar la lata, le doy la palabra inmediatamente. Muchas gracias, Andrew, por aceptar nuestra invitación. Ya, gracias Leandro, también Juan Diego por la invitación y la oportunidad de hablar un poco de nuestra ciencia. Voy a ir a Share Screen para que podamos ver la presentación. No lo encuentro aquí. Espérame. Ya. Ok. ¿Se ve la presentación? ¿Aló? Ok. Se ve bien. No en modo presentación aún, pero se ve todo. ¿Está bien? Pero Sí, se ve bien, se ve bien. Ahora sí, en modo ¿Se ve presentación todo? se ve, sí, se ve espectacular. Sí, sí, muy Se bien. ve bien y se escucha también. El problema de estar aquí en el Cajón de Maipo es que justamente la conexión es un poco inestable. Entonces, a lo mejor ahí apagando los micrófonos y ese tipo de cosas mientras te presento podría ayudar. Sí, voy a mutear todos los micrófonos Salvo el mío. al tiro. Ya. Ahí sí. ¿Me Y escuchan? te aconsejo, disculpa, antes que yo me mutee, te aconsejo apagar tu cámara, Andrew, para que tu conexión sea más estable. Sí, el problema es que tendría que salir de nuevo aquí. A ver, vamos aquí, stop share, stop video. Y después vamos a share de nuevo. Ya, ahí estamos. Ya, Listo. ahora sí. Ahora sí. Ya, ok. Bueno, voy a partir con algo quizás un poco habitual, pero al final van a ver la conexión que voy a presentar hoy día. Básicamente vamos a empezar donde para mí empezó todo, en la isla de Navidad. Y eso porque, bueno, muchos saben que soy suizo, pero no saben necesariamente que soy británico. Y eso porque nací justamente en esta isla que es una colonia, o era una colonia británica en aquellos entonces. A ver. Y bueno, estas son algunas imágenes de la isla, una isla tropical. A ver, voy a activar el puntero aquí. Aquí va. Y como se ve aquí, esta es la parte más, donde más gente vive y básicamente se dedica a la... No se escucha. No te escuchamos, Andrew. excavación, exportación de Es que no se fosfato, escuchaba nada. queso. Tienes que empezar de nuevo.
No se escuchaba nada. Tienes que empezar de nuevo. Desde la Crabs Island. Andrew, y si te conectas con tu iPhone. Estoy conectado con mi iPhone, Julieta. Ah, ok. Eso es. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Ya, Te ahora sí. escuchamos, pero no vemos nada. No ven nada. Nada. Yo no. No, no, se dejó de compartirse. Eh, ¿Qué hacemos? Ahora como... ¿Ah? Empieza de nuevo. Sí, es que el mouse no me funciona, aquí no funciona nada. Vuelve a compartir. Ah, ya, vamos a terminar de nuevo. A ver. Este es un ejemplo de los problemas que tendrán los estudiantes. ¿Eh? Andrew, y Sí, déjalo en ese estado, porque cuando se sube, gasta mucho más, cuando se consume sube mucho aquí. más. Y En así modo aquí se ve sentido. bien. Sí, Sí, con eso nomás. buena Así se idea, ve sí, bien. sí, sí. Ok, entonces no voy a la pantalla entera, simplemente pantalla compartida. Ahora tengo otro problema aquí y eso que no puedo correr la diapositiva. Ya, bueno, voy a Ahora se tener ve que bien hacer. y se escucha bien. Ya, ok. Se ve muy bien. Hay algunas cosas de animación después que van a fallar, pero bueno, ahí nos arreglamos en el camino. Entonces, bueno, como les mencioné, muchos saben que soy suizo, pero no saben que soy británico. Y eso es porque nací en esta isla que se llama Christmas Island, en el medio del Océano Índico, como se puede ver aquí. Y bueno, esta es una isla tropical donde se excava fosfato para enviarlo a Australia y Indonesia como fertilizante, pero en realidad eso no es la parte interesante. La isla también alberga muchas especies endémicas, como pájaros que solamente viven ahí, y también estos cangrejos famosos. De hecho, la isla se conoce por los cangrejos, pueden googlear ahí y van a encontrar ahí, si ponen ahí Christmas Island Crabs, van a encontrar mucha información relacionada con estos crabs, que son tan relevantes que incluso aparecen aquí en el patente de los vehículos que circulan en la isla. Bueno, ¿y qué relevancia tiene esto? Bueno, estos cangrejos, como ya vieron, son muy abundantes. Hay unos 50 millones de ellas, aproximadamente entonces 1 por 5 metros cuadrados en la isla. Sin embargo, prácticamente no se ve nunca estos cangrejos. Voy a tomar este punto al final de la presentación. Bueno, llegamos aquí y el cuento que les quiere contar justamente es qué es lo que hemos hecho aquí en los últimos 20 años. Llegamos a Santiago en 1999 y armamos lo que se conoce hoy en día el Laboratorio de Comunicaciones Celulares en la Facultad de Medicina, el ICEDIEMA, aquí en Santiago. Y bueno, como para todos los que llegan a Chile, la partida tampoco era fácil para nosotros. De hecho, cuando llegamos no teníamos laboratorio. Nos alojaron en el subterráneo en morfología casi un año en una pequeña oficina ahí donde prácticamente no había ventana. Y pasamos el primer año armando el laboratorio y aquí se ve, porque era un biotécnico cuando llegamos, y aquí se ve algunos pasos a la izquierda, hay fase inicial, después íbamos avanzando y la fase final donde terminamos con un gran espacio, mucho espacio, unos mesones y prácticamente sin equipo y nos tomamos como unos 5 años más en equipar. Bueno, y aquí abajo una foto de la inauguración en diciembre con el aquellos entonces director Jorge Allende y yo aquí a la derecha probando la ducha de emergencia.
Bueno, entonces llegamos a formar entonces este laboratorio de comunicaciones celulares, que básicamente alberga dos líneas de investigación, una de Lisette Leighton, que trabaja aquí a la derecha en la interacción entre astrocitos y neuronas, y nosotros, se ve aquí a la izquierda, un grupo de células cancerosas, donde evidentemente trabajamos en el cáncer, y también, mientras tanto, hay proyectos que conectan las dos áreas. Un grupo importante de estudiantes de doctorado que se forman en el laboratorio, postdocs también, y un grupo aquí arriba de gente que se forman en el laboratorio, han ido al laboratorio y mientras tanto han formado su propio laboratorio, y esos son como nuestros colaboradores más estrechos que tenemos. Y bueno, tenemos aquí abajo el apoyo técnico del laboratorio, y bueno, si después de esto quieren saber más del laboratorio, también tenemos un sitio web. Y por supuesto, nosotros, como les mencioné, trabajamos en cáncer, y eso quizás es el primer link con estos cangrejos que mostré de la isla. Este es un cangrejo rojo, y es como representativo, el símbolo de la enfermedad de cáncer. Esta formación de estrellas astronómicas que hay y que tiene esta más o menos figura de un cangrejo. Bueno, antes de llegar a Chile, había trabajado en varias partes como postdoc y después en Lausanne, en Suiza, en problemas relacionados con, por ejemplo, cómo las proteínas interactúan con membranas, modificaciones lipídicas, cómo estas interacciones con lípidos llevan a la activación de la proteína, como en el caso de la proteína quinasa C. Y partí en Lausanne con ese proyecto, pero me di cuenta que era súper competitivo, demasiado competitivo para el poco financiamiento que teníamos ahí en Suiza, y decidí cambiar el rumbo y dedicarme al estudio de esta proteína caveolin 1, que es una proteína principalmente involucrada en generar estructura en la célula que se llama caveole, y lo hace asociándose en el trans-Golgi con esta región rica en sfingolípido colesterol, oligomeriza va a la membrana plasmática que genera la caveola. Y esto a la derecha aquí es una estructura de poca resolución de la proteína, pero lo importante es destacar aquí este sitio de tirosina 14 que se fosforila, y vamos a escuchar bastante de ella a lo largo de la presentación. La presentación se va a dividir como en dos partes principales. Uno, donde voy bastante rápido resumiendo los antecedentes que digamos en los últimos 15 años. Y después una parte al final donde me voy a dedicar más detalle a la discusión de nuestro avance en el área del exosoma. Bueno, entonces esta proteína caveolina forma esta caveola, invaginación en la membrana plasmática, unos 50-100 nanómetros. Pero también aquí a la derecha involucrada en transducción de señales, y cuando entramos en el área principalmente inhibiendo la función de otras proteínas que son conocidas como oncogénicas. Por lo tanto, se postulaba que era un supresor de tumores. Nosotros entramos en el área y trabajamos en cáncer de colon en aquel entonces, como un cáncer importante en Europa. Y cuento corto, lo que mostramos aquí es esta célula de cáncer de colon, que carece de caveolina porque se reduce su expresión al transformar células, forman tumores en estos ratones inmunosuprimidos, y cuando introducimos aquí a la derecha caveolina en estas células, ya no hay formación de tumores, por lo tanto es por definición un supresor de tumores. Y bueno, aquí se perdió algo porque justamente no tengo la animación, pero bueno, publicamos este paper aquí en Cancer Research, y en base de este resultado y otro que no lo muestro aquí porque están tapados, llegamos a postular que efectivamente la caveolina era un supresor de tumores al inicio, entonces se pierde durante el proceso de transformación celular, como se ve en esta curva ahí como rojo o morado. Y en seres humanos hay un periodo en el cual no hay expresión de caveolina en estos tumores, pero tardivamente, como se ve aquí a la derecha, se expresa.
Y esta reexpresión tiene que ver con un rol muy distinto que es de promotor, como promotor de metástasis. Entonces, la tarea era, y lo que hemos resuelto en los últimos 20 años, es cómo actúa como un supresor de tumores y cómo, cuando se excita tardíamente, actúa promoviendo metástasis. El inicio aquí, en el estudio del rol como supresor de tumores, lo que hicimos era expresar caveolina en la célula y comparar la célula con sin caveolina por microarreglo. Este trabajo desarrollamos con David Monroe en el NCI. Y lo que se puede ver, hay cambio en diferentes genes. Algunos se ve suprimir la expresión, otros aumentan la expresión. Y nos interesó mucho esta proteína a la izquierda, arriba aquí, que se llama Survivin. Y esto porque Survivin se había visto era una proteína que aumentaba su expresión en neoplasma. Entonces era un blanco bien interesante. Survivin actúa como un inhibidor de la apoptosis y regula el ciclo celular. También participa en procesos de metástasis y nosotros mostramos que fomenta también angiogénesis. Bueno, ¿cómo conectamos entonces la caveolina en la membrana plasmática con una regulación de la expresión de un gen como Survivin? Y lo que básicamente logramos establecer es que secuestra o ayuda en secuestrar una proteína que se llama beta-catenina. Y esta beta-catenina, al no secuestrarse, viaja al núcleo, como se ve aquí en el centro, y se asocia con factores de transcripción de la familia TCF-LEF y promueve transcripción de genes como Survivin y también, como vamos a ver después, ciclooxigenasa 2. Y ahora la parte interesante es que solamente lo hace en presencia de E-caderina. Eso es lo que yo llamo la conexión con E-caderina. Entonces, estos dos forman un complejo que en forma muy eficiente secuestra a esta beta-catenina y hace que no puede viajar al núcleo. Bueno, publicamos este paper. La persona trabajando eso era Vicente Torres como estudiante de doctorado, justamente que caveolina regula la expresión de Survivin y que abajo esta regulación es dependiente de E-caderina. Estos mecanismos que mencioné son importantes en cáncer de mama, cáncer gástrica, colon ya lo mencioné, y también en melanoma, y voy a hablar un poco más de melanoma a continuación. Bueno, también regula la caveolina la expresión de ciclooxigenasa 2, como muestra esta publicación aquí, impide la producción de prostaglandina E2, y esto es importante porque es un factor pro-inflamatorio. Entonces, caveolina es antiinflamatoria. La inflamación es súper importante en el desarrollo de cáncer. Y además, como les mencioné, regulando la expresión de Survivin, regula también la expresión de VEGF, porque mostramos que Survivin promueve una señalización aquí dependiente de B3 quinasa AKT, que aumenta la transcripción de beta-catenina TCF-LEF y fomenta la expresión justamente de VEGF, y de esta manera, a la derecha, la angiogénesis. Bueno, queríamos ahora ir desde el in vitro, en células, al in vivo, en animales, y tratar de comprobar algo de estos hallazgos en animales. Y para eso usamos este sistema de los B16F10, a la derecha abajo aquí, que son derivados de este B16F0. Es un melanoma espontáneo que se desarrolló en estos ratones 657 Black 6, y lo que se hizo era inyectar esta célula en la vena en la cola, y recuperarlo desde el pulmón, y se repitió esto 10 veces, como se ve aquí abajo. Y eso llevó a la célula B16F10, que forman tumores subcutáneos y también hacen metástasis. Y después uno puede hacerse la pregunta, ¿qué rol tiene caveolina en esto? Estas células carecen de caveolina y se puede expresar la caveolina, y justamente hacer estos dos ensayos, formación de tumores subcutáneos o metástasis al pulmón. Y la gran sorpresa era este resultado, donde descubrimos, inyectando subcutáneamente, midiendo los tumores en el tiempo, aquí arriba, que los MOC forman tumores, eso era esperado,
Y pensaba que los con caviolina deberían formar tumores similares a los MOC, por lo que había dicho antes, pero no era así. Había un efecto parcial como supresor de tumores. Y bueno, eso llevó a muchas preguntas que voy a mencionar más adelante. Esto era un trabajo que realizó Lorena Lobos con Lorena Aguilar en el laboratorio. Bueno, y este llevó a dos publicaciones aquí. No se ve lo que les quería mostrar. Básicamente que la caviolina, a ver si pueden, voy a ir a, ya, ¿se ve? Sí, ok, claro. Lo que vemos aquí es que la gaviolina suprime o reduce la formación de tumores tan eficientemente como Ekaterina, un supresor de tumores clásico. Y cuando combinamos los dos, como se ve aquí, hay un efecto supresor de tumores absolutamente tajante. Los tumores no crecen. Y eso lleva también a que los ratones tienen una sobrevivencia que es casi igual a un ratón sin célula tumoral. Ahora, importante que también en este modelo podemos ver metástasis. Aquí los P16-MOC y con caviolina aumenta la metástasis y cuando coexpresamos la ekaterina, este efecto prometastásico de la caviolina se suprime por completo. Eso llevó a estas publicaciones que lo mencioné. Entonces, ekaterina y caviolina cooperan en la supresión de tumores, pero caviolina también puede funcionar como supresor de tumores en ausencia de ekaterina. Y ekaterina básicamente es capaz de eliminar completamente este rol pro-metastásico de la caviolina. Bueno, eso lleva a preguntas como cuáles son los elementos en caviolina responsables por su papel como supresor de tumores y qué procesos regula caviolina que son independientes de ekaterina y también independientes de su posicionamiento en la membrana plasmática, porque todos los papeles de la caviolina siempre se atribuye a su presencia en la superficie. Y básicamente lo que hemos descubierto es que regula muchas funciones intracelulares. Por ejemplo, la comunicación mitocondria-retículo, la autofagia, la respuesta a proteína mal plegada y también el factor de transcripción en hipoxia, el HIF-1-alfa. Y todo esto son procesos importantes en el desarrollo tumoral. Voy a dar un ejemplo aquí, este que publicamos recién con el grupo de Sergio Lavandero, donde mostramos que caviolina 1 impide esta señalización aquí, que básicamente hace que entre el retículo y la mitocondria sea menos eficiente, por lo tanto la célula no responden bien frente a situaciones de estrés y se mueren más fácilmente. Bueno, y también publicamos recién un review donde rescatamos o resaltamos justamente este papel de caviolina intracelular y su rol en el desarrollo de cáncer. Bueno, entonces hasta ahora me he enfocado en la izquierda aquí, el rol como supresor de tumores, y ahora nos vamos a dedicar a lo que pasa aquí a la derecha, el rol de caviolina en metástasis, que es independiente de ekaterina. Y bueno, básicamente en esta fase intermedia, una de las cosas que ocurre es justamente la desaparición de ekaterina. Entonces tiene todo sentido de hacer este estudio en células que carecen de ekaterina. Y lo que mostramos aquí, el trabajo de Heriura, en el que entonces un estudiante de pregrado en el laboratorio, es que la caviolina en células metastásicas promueve la motilidad de la célula, el recambio de las adhesiones focales y que se necesita la tirosina 14 para eso. Pero que en esta célula caviolina no se acumula en la parte posterior de la célula, lo que se había visto en otro tipo de células como fibroblastos. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué exactamente hace la tirosina 14 y su fosforilación dependiente de esta familia kinasa que se llaman las SARC kinasas? Para eso usamos la proteína wild type y generamos mutante nulo, cambiando la mutación, ganancia de función, cambiando la tirosina por ácido glutámico.
Y preguntamos cómo estos mutantes expresados en la misma célula B16F10 cambian el comportamiento de la célula. Para eso usamos este ensayo con cámara multifluídica, porque queríamos investigar cómo cambia caveolina la migración sobre diferentes componentes de la matriz extracelular, como fibronectina, laminina, vitronectina o colágeno. Y eso no se puede hacer en una placa porque la célula produce su propia matriz. Por lo tanto, uno tiene que dejar la célula crecer en una parte, como en esta camarita central aquí, y dejarla migrar sobre una matriz que recubre la superficie en estos canales al lado aquí. Y la tensión superficial del medio en el centro hace que el líquido no entre en estos canales hasta que se llena aquí a la derecha con justamente líquido, entonces medio de cultivo donde puede migrar la célula, entonces entran aquí a la cámara. Y uno puede después ver cómo se ve en este video, cómo las células entran a la cámara y cómo migran, y como pueden ver aquí es un cartoon, básicamente los con caveolina migran más rápido. Y uno saca los videos y analiza los parámetros de migración para ver exactamente qué es diferente entre las células con caveolina y sin caveolina. Y bueno, este lleva a este tipo de gráfico. No vamos a entrar en los detalles, simplemente que en realidad la velocidad instante de la célula es la velocidad con la cual la célula migra, no cambia. Pero la velocidad promedio sí cambia, porque esa es básicamente la distancia que migran en el tiempo. Y eso tiene que ver con que la persistencia de la migración y la direccionalidad de la migración es mayor en la célula con caveolina o con esta mutante ganancia de función. Y eso como gráficamente se ve aquí en D. Si uno mira aquí, las células aquí, wild type o IK2E, son más direccional en su movimiento comparado con los MOC o los IK2F, que como que migran por cualquier parte y no tienen menos direccionalidad. Bueno, ¿y cómo se ve en el in vivo? Mirando en vimos que la célula con caveolina aquí hace más metástasis que las células sin caveolina, los MOC, y cuando ahora voy a volver aquí a esta modalidad porque el sistema se está desestabilizando aquí. Entonces, caveolina aumenta la metástasis al pulmón, pero cuando introducimos este mutante aquí, no lo hace. Y bueno, uno podría decir que la mutación en tirosina 14 a lo mejor rompió la estructura, que la proteína no era funcional. Ups, voy a tener que ir al screen share mode, a este full screen mode. Ya. Para ver esto, pero si uno hace un ensayo de formación de tumores subcutáneos, lo que se puede ver son los MOC, esas son las células con caveolina, tiene efecto supresor de tumores y la mutante también. Entonces, se mantuvo la función como supresor de tumores, se perdió la función como promotor de metástasis con esta mutación. Y esta es la publicación que generó después Rino Ortiz, que trabajaba en esto como estudiante de doctorado. Bueno, entonces caveolina promueve claramente migración, invasión, metástasis. ¿Cómo lo hace? Proteína importante en todo lo que tiene que ver con migración son estas pequeñas proteínas G, de la familia los RO, la CDC42 o, por ejemplo, RAC. Cada uno tiene un papel distinto en la migración. Y básicamente lo que logramos es conectar la caveolina con la activación de RAC que se muestra en un ensayo que se llama PULDEN, con una acumulación de RAC unido a GTP. Y esto es lo que vemos aquí abajo, a la izquierda, en células MDA-MB81, donde se hizo, básicamente se dejó la célula adherirse a una matriz y se migró en el tiempo la activación de RAC. Y en las células con caveolina, los puntos negros, hay una activación rápida de RAC, no así en las células sin caveolina. En estas células son melanomas, sobreexpresamos la caveolina y eso coincide también con un aumento en
la cantidad de RAC activo cargado con GTP. Bueno, ¿cómo conectamos ahora la gaviolina con el RAC? Y bueno, ahí nos llegó una pista de la literatura donde se había visto que la RAC se puede activar dependiente de esta proteína RAP5 involucrada en la endocitosis temprana, porque RAP5 se mostró en esta publicación activa un factor de intercambio, un GEF, que se llama TIAM1, que promueve el cambio de GDP a GTP en RAC. Por lo tanto, queríamos ver si RAP5 de alguna manera tenía algo que ver con nosotros lo que estamos viendo con la gaviolina. Y es así, diferente ensayo de migración, célula cáncer de colon, melanoma. Al aumentar la expresión de gaviolina, aumenta la migración en ambas células, pero en blanco aquí, si noqueamos la RAP5, este efecto no se ve ninguno de los dos ensayos. Por lo tanto, RAP5 es importante para que aumente la migración, también importante para la invasión. Y bueno, este llevó a esta publicación con Jorge Díaz, estudiante doctoral en el laboratorio, en conjunto con el grupo de Vicente Torres. RAP5 también es importante para metástasis. Podemos ver aquí nuevamente células sin gaviolina, con gaviolina, el aumento de metástasis en el pulmón aquí arriba. Y si noqueamos al mismo tiempo RAP5 en estas células, en blanco aquí, básicamente no vemos el efecto de gaviolina. Gaviolina puede promover la metástasis. Bueno, eso nos lleva a este modelo que permite, aquí voy a activar el laser pointer porque si no, no me entenderé nada. Esto lleva a este modelo donde conectamos gaviolina con RAP5. RAP5 activa TIAM, activa RAC1 y promueve migración, invasión y metástasis. No mencioné cómo gaviolina se conecta aquí con RAP5. Hay por medio una proteína que se llama P85, que es una subunidad regulatoria de la PI3 quinasa. Pero aquí está actuando con un adaptador, básicamente, una proteína que es un gap para RAP5, es un inhibidor de RAP5. Entonces, al secuestrar esta proteína por la gaviolina aquí, dependiente de la fosforilación, hay activación de RAP5. La fosforilación, lo mencioné, en este sitio se genera por quinasa, la familia de SARC, y esto justamente no ocurre en este complejo aquí a la izquierda con E-caderina. Y básicamente este complejo no solamente entonces actúa como supresor de tumores secuestrando beta-catenina, además mantiene desfosforilada a gaviolina, entonces no puede hacer esto que vemos a la derecha. ¿Y por qué? Recién lo publicamos. En este complejo también se secuestra una proteína, una fosfatasa, tirosina fosfatasa que se llama PTPN14 y ese se hace cargo de desfosforilar a gaviolina. Y bueno, eso pues recién lo publicamos este año en esta revista Oncogene, una revista bastante buena en el área de cáncer. También este proceso, la gaviolina, es no solamente importante en células tumorales, también, por ejemplo, influye en la migración de células dendríticas y promueve su capacidad de migrar hacia el nódulo linfático, donde inducen respuestas en células T. Entonces, esta gaviolina es importante en proceso de migración en diferentes tipos de células. Bueno, entonces podemos resumir aquí diciendo que a la derecha, verde, el lado bueno de la gaviolina está en el complejo con E-caderina, comportándose bien, no deja que beta-catenina vaya al núcleo, no deja que se transcriben estos genes que favorecen el desarrollo tumoral, y además en este complejo con E-caderina se inhibe la posibilidad de gaviolina promover metástasis. Por el otro lado, a la izquierda aquí, rojo, aquí estamos en la zona desarrolla plenamente su lado negativo, presión, invasión y metástasis. Bueno, entonces hay un paradigma central en el cáncer y eso es que básicamente tenemos
dos tipos de luchadores en esta batalla. Uno son los supresores de tumores, que son los buenos, como el nombre indica, y después están los oncogenes, que son los malos, porque promueven el desarrollo de la enfermedad. Y la idea en general ha sido, hasta ahora, que esto nos transiten de como nos cambien de grupo, para decirlo así, nos cambien de banda. Un oncogene, un supresor de tumores, un supresor de tumores. Y bueno, lo que muestra nuestro trabajo es que no es así. Hay proteínas que pueden ser buenas bajo ciertas circunstancias y pueden ser muy malas bajo otras circunstancias. Pueden decir, bueno, so what? No es de menor relevancia en pensando en tratamiento, porque el tratamiento generalmente van dirigidos a funciones de proteínas donde se supone que no cambian en el tiempo. Y en el intertanto hay varios ejemplos de proteínas que justamente cambian su funcionalidad en el tiempo. Por lo tanto, el tratamiento en un momento podría funcionar, pero después ya no va a funcionar porque la proteína cumple otro papel. Con eso quiero llegar a la parte que mencioné para como cerrar, donde voy a hablar de exosoma, este nuevo células que es extremadamente potente. Células, prácticamente todas las células liberan esta vesícula y estas vesículas están rellenas de proteínas, de RNA, de todo tipo de moléculas, lípidos, que pueden influir después en la célula recipiente, entonces en su destino. Las salen de una célula y van hacia otra célula y cambian el comportamiento de otra célula. Y bueno, estos exosomas se generan aquí en el cuerpo multivesicular que puede fusionarse con la membrana y liberar este exosoma hacia el exterior. Y la pregunta que nosotros nos hicimos era, bueno, ¿es posible que en células que expresan caveolina se incluya la caveolina en este exosoma? Y si es así, cambia la funcionalidad de este exosoma. Y para eso usamos estos modelos aquí, que son nuevamente las MDA MB231, que expresan mucho caveolina. Y bueno, analizamos este exosoma que producen esto para ver el contenido. Y preguntamos también si este exosoma, al traspasar una célula no invasiva, como esta aquí, cáncer de mama, T47T, que no son invasivos, no son buenos para decirlo, pero dentro de todo más o menos benignos comparado con los MDA MD231. Y justamente no expresan caveolina. Entonces lo que esperábamos ver es incubando con este exosoma, estas células deberían aumentar la migración, la invasión, la metástasis. Y así es. O así es. Los wild type tenemos un short hairpin con la misma cantidad de caveolina y después los short donde no quedamos la caveolina y ya no está. Y aislamos de estos tres tipos de células el sobrante y desarrollamos un protocolo de preparaciones, ya no se dice que son los que están enriquecidos en exosomas, pero también tanto se hace más bien de vesícula. Bueno, y la primera que hay que hacer al hacer este tipo de preparación es caracterizarlo, y la caracterización de la vesícula extracelular aislada en nanosite muestra que el rendimiento está bien. Y uno puede sacar de esto básicamente análisis, un tamaño distinto y bueno, población o subpoblaciones que hay para las diferentes preparaciones, y también es similar para las diferentes preparaciones. También se puede analizar por microscopía electrónica, como se ve aquí, y también usando este tipo para análisis y llega a la misma conclusión de tres preparaciones. Bueno, vamos a la parte funcional. Voy a eliminar el puntero de nuevo porque se está poniendo un poco inestable aquí.
Ya. Entonces, vamos a básicamente ver lo que pasa en células recipiente cuando reciben vesículas preparadas desde la mRNA-31. Esto es lo que se ve aquí. Entonces, preparamos esta vesícula y incubamos células con esta vesícula y vemos cómo esto influye en ensayos de migración e invasión. Esto, para mencionar aquí, es un trabajo que realizamos en colaboración con Lorena Lobos, tiene también su propio laboratorio, y tuvimos ahí una estudiante doctora en común, América Campos. Bueno, lo que se puede ver aquí es básicamente incubando con vesículas MDA-31. Voy a activar el laser pointer de nuevo. Entonces, en este caso, que las vesículas tienen caveolina, hay un aumento en la migración. En este caso, que no tienen caveolina, no lo hay. Incluso en las células que producen la vesícula, responden a la incubación con la vesícula, que es algo un poco extraño, pero es así. Aumentan también su migración y las vesículas sin caveolina no aumentan la migración. Y en ensayo de invasión se ve más o menos un patrón similar. Bueno, tratamos entonces después de llevar eso a un escenario in vivo, usando este modelo, la BALB-C NOD-SCID, donde inyectamos células T47D y incubamos también con estos EVs, esas 3 preparaciones de vesículas extracelulares. Y lo que hicimos era inyectar periódicamente cada 4 días, como se indica aquí. Y después de 28 días, analizamos el laboratorio. Y analizamos la masa retroperitoneal, entonces básicamente formación de tumores, y también la presencia de células malignas en el líquido ascítico, que es una medida de la metástasis. Bueno, primero la formación de tumores, la masa total de mesenterio aumenta poco con solamente inyectando la célula T47D, pero si inyectamos este exosoma o vesícula extracelular, aumenta enormemente la capacidad de esta célula de formar tumor. No ocurre cuando coinyectamos esta vesícula que no tienen caveolina o derivadas de células en caveolina. En ensayo de metástasis, midiendo el número de células en líquido ascítico, también algo similar. Prácticamente no hay, las células T47D no generan células en el líquido ascítico. Cuando tratamos con esa vesícula derivada de células con caveolina, sí lo hay. Vesícula derivada de células sin caveolina, no lo hay. Promueve entonces, esta vesícula promueven crecimiento tumoral y metástasis. Bueno, y este de promover crecimiento tumoral es algo que nos interesa mucho ahora, el mecanismo, porque pensamos porque estas vesículas promueven angiogénesis. Es un proyecto que vamos a desarrollar en el futuro. Pero entonces la pregunta es cómo estas vesículas hacen lo que hacen. Para eso hicimos un análisis proteómico, colaboración con Carlos Salomón en Australia. América se fue a Australia, trabajó ahí varios meses en el laboratorio, Carlos, y básicamente hicimos este análisis por proteómica. Y lo que se puede ver es que hay diferentes proteínas en las diferentes preparaciones, pero en estas 2 preparaciones hay algunos que son especiales, van a separar, pero hay algunos en común. Y hicimos el análisis bioinformática usando Gene Ontology y también el sistema de Panther análisis, clasificando las proteínas en diferentes grupos y nos enfocamos aquí especialmente en aquello que tiene que ver con adhesión celular, por lo tanto migración celular. Y comprobamos después por Western blotting, mirando el contenido de este vesículo por Western blotting, wild type short hairpin control, tienen por supuesto caveolina, short hairpin caveolina, no lo tienen. Entonces la caveolina efectivamente entra en este vesículo cuando esté presente y con ella otra proteína como la CIR61 y la tenascina
y es exclusivamente cuando hay caveolina. Cuando no hay caveolina, no entra. Entonces, pensamos que esta proteína podría ser importante en el papel, en la función de esta vesícula cuando entran a una célula. Bueno, es un poco en que vamos ahora. Estamos analizando esta célula, básicamente la vesícula. Estamos noqueando esta proteína en la célula, viendo si después entran o hay en la exosoma y cómo cambia el comportamiento ahora después de la célula incubada con esta vesícula con y sin los diferentes componentes. Entonces, en eso vamos. Bueno, esta es la publicación que ha salido de este trabajo hasta ahora, básicamente mostrando que caveolina, la presencia de caveolina en la exosoma, en la vesícula extracelular, coincide con el aumento de presencia de cierta proteína que tiene que ver con adhesión. Entonces, conclusión aquí que exosomas son algo extremadamente potente, que la célula expresando caveolina genera un exosoma con caveolina, que estos exosomas promueven en células recipientes la capacidad invasiva metastásica de estas células, y que bueno, la caveolina entra en este exosoma junto a otra molécula que tiene que ver con adhesión celular. Y estamos también tratando de entender cómo caveolina efectivamente promueve el ingreso de esta molécula. Y bueno, para resumir aquí lo que hemos visto es que la caveolina promueve entonces metástasis, específicamente por mecanismos que son intrínsecos a la célula, como el camino de señalización que lo mostré, y también por camino extrínseco, dependiente de la producción de este exosoma con caveolina. Bueno, con eso vamos llegando un poco hacia el término aquí. Esto es lo que mencioné, la señalización intrínseca. Nos hemos ido migrando a estudio del rol de caveolina extrínseca. También hemos desarrollado proyectos relacionados con Helicobacter pylori. Obviamente no tuve tiempo de hablar de eso, pero hay toda una línea importante que se desarrolló en esta área de relevancia de la bacteria, que es la de la bacteria en el epitelio gástrico, cómo promueve el desarrollo de la enfermedad. Estudiante Manuel Valenzuela, tesis en conjunto al inicio con Héctor Toledo, y hemos seguido adelante y Manuel tiene un papel importante en este proyecto ahora, donde estamos trabajando en cómo Helicobacter pylori induce también efectos, no solamente en el estómago, también, por ejemplo, en el cerebro, un proyecto que Manuel está trabajando con Lisette. Y por último, aquí estamos interesados en el microbioma y cómo Helicobacter pylori interactúa específicamente con de la boca. Y es un proyecto que estamos desarrollando con Denis Bravo. Entonces, para terminar aquí, quiero mencionar las proyecciones con el exosoma son muy como importantes porque ofrecen muchas posibilidades para el desarrollo del tratamiento al futuro, porque pueden llevar moléculas a destino específico. Pueden, por ejemplo, también, eso mostramos en el trabajo junto a Marcelo Cohn, pueden llevar nanopartículas, por ejemplo, específicamente al pulmón. Y uno puede imaginar diseñar un tratamiento donde uno carga este exosoma después con drogas citotóxicas y de ahí los exosomas se hacen cargo de llevar ahí esta droga, por ejemplo, a una metástasis alojada en el pulmón. Otra posibilidad es esto que ya hemos desarrollado trabajando con la molécula curcumina, que se sabe ya de muchos años que tiene efecto muy beneficioso en varios aspectos, es antiinflamatorio, por ejemplo, muy potente. El problema es que los efectos que tiene la curcumina en sí son muy poco reproducibles, es muy insoluble. Es muy lábil frente a temperatura, oxígeno, pH. Entonces, lo que hizo Felipe Oyarzún, un colaborador de Marcelo Cognes, generó una formulación, una nanoformulación de la curcumina, donde se encapsuló la curcumina en una especie de vesículo, una emulsión, lípido.
Y eso después probamos en un sistema que habíamos desarrollado para justamente lo mencioné, ver formación subcutánea y metástasis en el mismo ratón. Y al operar el ratón, básicamente, y cómo mostrar que ellos inhiben la reincidencia tumoral y el metástasis. Y eso ha llevado un patente que maneja la Universidad de Chile, ha llevado a una licencia, los derechos, a una empresa que se llama Machitun, y básicamente Machitun ha generado un producto ahora que se llama Nanofix y que se está comercializando. Y se puede al internet www.fix.cl, pueden ver ahí el producto y participamos en esta empresa, estamos generando más productos que pensamos que van a ser beneficiosos para la salud de la gente en forma preventiva, no necesariamente para el tratamiento de un cáncer. Bueno, quiero agradecer a la gente del laboratorio, los estudiantes, los postdocs, nuestros colaboradores muy estrechos, gente que se han formado en el laboratorio. También especialmente nuestro apoyo técnico. Sin ella muy poco sería posible lo que hacemos. Y también esta gente que trabaja en Science Facilities, que prestan, obviamente, no solamente ayuda a mucha gente en la facultad, en el ICBM, en otras instituciones con sus servicios. Y bueno, eso eran como los buenos tiempos donde todavía nos podíamos juntar y festejar. Lamentablemente hemos visto cambios, como se ve aquí. Hay que juntarse virtualmente, como lo estamos haciendo nosotros, haciendo esto, por ejemplo, una imagen de nuestra reunión de laboratorio que hacemos toda la semana. Y quiero terminar aquí destacando también la participación de mucha otra gente. Obviamente mencioné a algunos, pero para darle justicia a todas estas otras personas, son estudiantes de doctorado, pregrado, postdocs que han participado en todo este trabajo que mencioné. Y todas estas personas que se ven en este árbol que aparecieron ahí, todas ellas se formaron en el laboratorio y ahora tienen su propio laboratorio en línea de investigación. Quiero agradecer también a nuestros colaboradores en el ICDM. Como gente como Julieta González, Miguel O'Ryan, Héctor Toledo, lo mencioné, otros como Stephen Hartl, Claudia Hetz, gente de la UNAP, Martín Montesina, José Miguel Pérez, Puc, Juan Carlos Saitz, San Sebastián, Manuel Vara, importantísimo para el desarrollo del proyecto en Exosoma, Enrique Jaimovich en el CEMSE, y esta gente aquí en el centro Actis actual. Nuestra red de colaboradores internacionales, todos saben, es súper importante para trabajar aquí en Chile, redes internacionales, tenemos colaboradores en prácticamente todos los continentes. Financiamiento también muy relevante, tuvimos al inicio varios proyectos internacionales, ICROEMBO, Wellcome Trust, varios proyectos ICGB, por supuesto Fondesit Apoyo, un anillo y justamente 2 proyectos fundados. Uno de ellos todavía vigente, el Actis, financiando el Advanced Center for Chronic Diseases. Bueno, y con eso vuelvo al inicio, el tema de los cangrejos. Y como lo mencioné, estos cangrejos son extremadamente abundantes. Hay 50 millones de estos cangrejos en la isla y en realidad lo más sorprendente es que nunca se ven los cangrejos. Solamente aparecen, salen de la selva y van al mar y se ven en el mar. Entonces, son básicamente ocultos, presente pero oculto. Y básicamente el cáncer es algo similar. El cáncer es una enfermedad endógena a nosotros. Todos nosotros un día podríamos desarrollar cáncer o desarrollaríamos cáncer si viviéramos suficiente tiempo
muchas veces simplemente morimos por otra razón. Entonces, es una enfermedad escondida y lo que tenemos que entender es por qué surge cuando surge y entender los mecanismos que hay detrás. Por eso la investigación es tan importante y es una enfermedad, como han visto, que siempre da sorpresas. Tratando de entender este mecanismo, uno se da cuenta que las cosas nunca son como uno piensa. Uno parte con una hipótesis y termina con algo completamente diferente. Bueno, con eso tiene que terminar. Agradecer la atención y bueno, muy dispuesto a recibir preguntas. Muchas gracias, Andrew, por tu presentación. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y tenemos una pregunta en el chat, pero yo creo que podemos dar la palabra directamente, así que José Galás, puedes hacer la pregunta directamente al doctor Cuesta. Buenas tardes ya. Gracias por la excelente presentación, doctor Pues. Quería saber si, porque soy un poco ignorante en cáncer, si las cabelinas participarían en el link entre obesidad y cáncer. Esa es mi pregunta más directa. Bueno, puede ser. Básicamente, caveolina es una proteína súper importante también en adipocitos. Es importante para que los adipocitos se cargan con los lípidos. Entonces uno puede imaginarse que la caveolina, regulando si hay más adipocitos o menos adipocitos, va a influir en el desarrollo de obesidad. Y sabemos que la obesidad se asocia a inflamación crónica. Esta gente con obesidad sufren de inflamación crónica. Por lo tanto, por ese lado, uno se puede imaginar que justamente la caveolina podría estar favoreciendo la obesidad y el desarrollo de cáncer. De hecho, en las ratones knockout de caveolina, publicamos recién un trabajo en eso, ellos son resistentes a la obesidad. Y, por ejemplo, desarrollan menos tumores. Y también nosotros lo investigamos en el contexto de lo que pasa en el páncreas y vimos que la caveolina, la presencia de caveolina, básicamente cuando uno da una dieta rica en grasa, grasa saturada, como palmitada, por ejemplo, es básicamente estos ratones que expresan la caveolina en la célula beta pancreática, hay una mayor tasa de muerte celular en eso y por lo tanto este gen, pensando en eso en el contexto humano, sería más propuesto a desarrollar, por ejemplo, diabetes en condiciones de exposición, una dieta alta en grasa. No sé si eso respondió más o menos a la pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Mari Carmen también. La verdad es que como no hay tantas preguntas en el chat, pueden simplemente pedir palabras si quieren en el chat. Así que te pido, Mari Carmen, la puedes hacer directamente para que sea más personal. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, bueno, uno de los pilares, ¿verdad?, del desarrollo de los tumores o metástasis es el sistema inmune. Claro. Y en el cual también se ha visto, por ejemplo, la presencia de exosoma que transportan proteínas o microRNA y afectan, pensando en este momento, en moléculas que son ligandos al receptor de activación de las células NK, por ejemplo, o los ligandos en las células tumorales. ¿Tienes alguna información de caveolina, alguna de estas proteínas que afecten la inmunidad innata y más particularmente las células NK? Bueno, súper relevante tu pregunta. Muchas gracias, Carmen. Mira, es un tema que nos interesa mucho. Yo mencioné ahí, me enfoqué mucho en la presentación en el rol de caveolina como promotor de metástasis al final.
Pero en este ensayo, en las ratones NOD-SCID, nos dimos cuenta que estas vesículas promueven también el crecimiento tumoral. Este vesícula con caveolina. Entonces, una de las cosas que nos hemos preguntado es cómo es posible que haga esto. Y bueno, indagamos un poco en esto y es un proyecto que vamos a realizar al futuro. Pensamos que la caveolina en este exosoma, junto a todas las otras cargas que hay, promueve la angiogénesis. Y ahora, ¿cómo lo hace? No sé si tiene efecto en las células NK, pero lo que hemos visto es que estos exosomas sí tienen efecto en los macrófagos. Y básicamente, como tú sabes muy bien, hay como macrófagos de diferentes tipos, los M1 y los M2. Esencialmente lo que hemos visto es que este exosoma con caveolina que producen estas células metastásicas tienen la capacidad de como transformar los macrófagos, vale decir convertirlo de un fenotipo M1 en un fenotipo M2. Y bueno, como tú sabes muy bien, los M2 básicamente son bastante prevalentes en el ámbito tumoral y producen ahí factores que favorecen el desarrollo tumoral, muchos factores, citoquinas, etcétera, etcétera, promueven crecimiento y especialmente factores proangiogénicos como el VEGF. Y es un poco lo que estamos trabajando ahora. Muchas gracias, muy interesante, porque realmente, o sea, la inmunidad innata es crítica y bueno, es una explicación con los macrófagos lo que estás planteando. Sí, bueno, estamos súper entusiasmados con esto. El próximo proyecto Fondesit, ojalá que nos dan el dinero. Muchas gracias. Juan Diego también me hizo por interno, tiene una pregunta. Sí, muchas gracias por tu exposición, Andrew. Andrew, me parece bien interesante el mecanismo de los exosomas, sobre todo porque es algo bastante novedoso, pero me preguntaba si existiría la posibilidad de utilizar, por ejemplo, anticuerpos bloqueadores de estos exosomas, de manera de impedir la comunicación entre células a distancia y por lo tanto prevenir el desarrollo de metástasis. Sí, la respuesta es sí. Bueno, este también es parte de este nuevo proyecto. Básicamente hemos desarrollado herramientas. Yo mencioné la colaboración con Carlos Salomón en Australia, pero nos asociamos con otro grupo ahora que usa otro tipo de tecnología de espectrometría de masa que es muchísimo más potente. Esta tecnología que usó América en el laboratorio de Carlos Salomón permitió identificar unos 40, máximo 50 proteínas en la preparación. Esta nueva metodología que usamos colaborando con un grupo en Seattle liderado por Jay Heineke, bueno, un conocido, incluso un amigo mío, tiene una plataforma para analizar la vesícula usando lo que se llama shotgun proteomics. Y esta tecnología permite que en vez de identificar 40, 50 proteínas, se puede identificar 200, 300. Hemos en algunas preparaciones identificado hasta 600 proteínas en vesículas de este tipo o otro tipo de vesícula. Entonces, haciendo este tipo de análisis, obviamente aparecen muchas otras proteínas y entre ellas varias integrinas. Y esta integrina, lo más probable, no sabemos, vamos a probar esto, también es un poco parte del proyecto, nosotros pensamos que estas integrinas son importantes para este efecto que tienen este exosoma sobre, por ejemplo, la macrófaga. Entonces, un experimento interesante que se puede hacer es usar, en el caso de la integrina, anticuerpos bloqueantes. Y que existen, se puede comprar. También hay ligando bloqueante.
Y lo que vamos a probar es que efectivamente bloqueando el integrina con este tipo de anticuerpos, somos capaces o no de impedir los efectos in vitro y en vivo que tienen este exosoma después en ensayo funcional. Por ahí vamos. Pero sí, en teoría yo creo que debería funcionar. Gracias, Pero Andrew. no lo sé todavía porque todavía tenemos que hacer el proyecto. Claro. ¿Hay algún fármaco que tenga potencial utilidad clínica como inhibidor de caveolina? Bueno, publicamos justamente recién un paper en eso, en Biochemical Pharmacology, donde mostramos, bueno, tenemos varios trabajos, donde tratamos, usando nanotecnología, de entender en qué parte del proceso metastásico influye la gaviolina en nuestros modelos, porque metástasis es como súper complejo. El modelo que tenemos nosotros se aproxima a como más o menos la mitad de lo que ocurre normalmente en metástasis, porque inyectamos en la vena la cola, entonces es como dejamos la primera parte de la metástasis todo va afuera. Pero bueno, lo que permite este modelo después, usando nanotecnología, es ver, comparar como la vesícula con caveolina y la vesícula sin caveolina y ver en qué paso, mientras colonizan el pulmón, influye la caveolina. ¿Es un efecto temprano o es un efecto tardío cuando ya la célula está en el pulmón? Y resulta que la caveolina es importante en la fase inicial, muy tempranamente. Tiene que ver con el proceso de probablemente ascensión, transvasación hacia el pulmón. Y bueno, eso lo probamos justamente usando nuestro modelo. Es un trabajo recién que publicamos con la Reina Ortiz. Y usamos esta célula con la gaviolina y lo incubamos con inhibidores de la tirosina quinasa de la familia SARC. Usamos diferentes tipos. Uno es el desatinib, que incluso está en clinical trials. Y lo que logramos mostrar ahí es que esta preincubación con desatinib de la célula es suficiente para que no haya metástasis. Se puede bloquear la metástasis. Se puede usar la célula con caveolina, preincubar y básicamente no hay metástasis. Entonces, bueno, uno puede llevar esto obviamente un paso más adelante, es decir, a lo mejor tratamos de desarrollar un fármaco con estos inhibidores que de alguna manera habría que encapsularlo, habría que hacer un targeting específico que se podría hacer con nanotecnología y básicamente lograr un efecto local, porque uno no puede simplemente sistémicamente inhibir la sarquinasa porque después, bueno, se muere todo. Entonces, pero sí, básicamente pensamos que se podría con este conocimiento desarrollar algún tratamiento para prevenir la metástasis dependiente de gaviolina. Entonces eso sería como importante en un contexto clínico donde hay un tumor, básicamente se elimina el tumor por cirugía y siempre quedan como células por básicamente que resistente hay, que no se logra sacar todo, que pueden hacer metástasis. Y como con este tipo de tratamiento que uno puede impedir que estas células después realmente podrían desalojarse y hacer metástasis más tarde. Es un poco la idea y eso también es proof of concept, lo tenemos ya con lo que hicimos con la curcumina. Entonces, uno puede lograr inhibir la metástasis con este tratamiento local, con estas nanoemulsiones con curcumina, y podríamos hacer algo similar quizás con este inhibidor. En eso estamos trabajando. Gracias, Andrew. Bueno, veo que no hay más palabras en el chat. Sí, perdón, Julieta, obvio. Sí, gracias. Andrew, primero, felicitaciones por tu excelente exposición. ¿Tienes idea o tienen ustedes idea a través de qué mecanismo la caveolina estaría de alguna forma, no sé si activando o inhibiendo el estrés del retículo? Divertido tu pregunta. Acabo de revisar los proofs de un paper sobre justamente esto. Nosotros, es uno de estos trabajos titánicos,
Siempre digo, hacer la ciencia en Chile es como uno tiene que tener muchísima paciencia. Las publicaciones en el laboratorio toman en general unos 5 años mínimo y algunas publicaciones hasta 15 entre inicio y término en la publicación. Bueno, este trabajo con el estrés de retículo también es uno de estos trabajos titánicos que empezamos hace como estaba sacando idea del cálculo porque justamente llegaron los proofs del manuscrito que finalmente se aprobó, Cell Death and Disease, un trabajo junto al grupo de Claudio Hetz. Y básicamente lo que mostramos en este trabajo es que la presencia de caveolina en células como MDM B231 o en los B16F10, entonces cáncer de mama, melanoma, impide el pleno desarrollo del estrés de retículo. Básicamente el estrés de retículo es bueno, como el nombre indica, es una respuesta frente a situaciones de estrés. Y el desarrollo de un tumor es una situación extremadamente estresante para las células tumorales. Por lo tanto, ellas tienen plenamente encendido todos estos caminos y lo que mostramos es que el efecto supresor de tumores de la caveolina se relaciona con su capacidad de inhibir el UPR, el Unfolded Protein Response. Incluso identificamos una mutación o un sitio en la caveolina, que es la serina 80, que tiene que ver con eso, es un sitio de fosforilación, pero obviamente en serina, que es importante para la secreción de la proteína de presencia en el retículo. Y justamente mostramos que esta mutación, introduciéndolo entonces en una serina alanina, lo que se puede ver es que la capacidad de caveolina de inhibir el UPR se pierde. Por lo tanto, se pierde también el efecto de caveolina de actuar como supresor de tumores. Entonces tenemos identificado el sitio relevante para su efecto de supresor de tumores independiente de la E-caderina. Estas células no tienen E-caderina. Eso. No sé si esto responde ahí, Julieta. Muy interesante la respuesta y espero tener posibilidades de leer tu paper pronto. Sí, va a salir pronto. ¿Hay alguna otra pregunta para Andrew? Bueno, parece que no. Y para que todos nos vayamos a almorzar, quisiera darle las gracias a Andrew en forma muy especial por la excelente presentación. También darle las gracias a todos los asistentes y que se haya, como siempre en estos seminarios, dado una discusión muy interesante a través de sus preguntas y que abre, por supuesto, posibilidades de involucrar otras colaboraciones, etcétera. Así que lo esperamos en una nueva oportunidad. Les enviaremos prontamente la invitación al próximo seminario ICBM. Reiterar las gracias a Andrew, a todos los asistentes, que estén muy bien y siempre cuídense mucho. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Ya, chao, muchas gracias. Gracias. Chao, chao.